Quiero invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El día de hoy voy a iniciar con una serie que Dios ha puesto en nuestro corazón y hemos titulado esta serie La identidad de la iglesia. Si usted le gusta anotar, anote este título o el nombre de esta serie, La identidad de la iglesia. Y el primer mensaje que yo tengo para el día de hoy se titula precisamente Conociendo la identidad de la iglesia. Y en Mateo capítulo 16, verso 18, la escritura dice así, Jesús hablando y diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Incline su rostro y juntos hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de aprender aún más de tu palabra, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. No estamos conformes con lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Necesitamos más de ti. Reconocemos en nuestro corazón la necesidad imperiosa que tenemos, especialmente en este tiempo, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Tu palabra que siempre sea la luz que alumbre nuestro caminar, Señor. Queremos saber, Señor, por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Y eso solamente podemos encontrarlo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, que la voz de tu Espíritu Santo hable claramente a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, y que podamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conociendo la identidad de la iglesia. Dijo Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro se traduce del griego un pedazo de roca pequeña. Y luego dice Jesús: y sobre esta roca, que se traduce una masa de roca gigante, refiriéndose Jesús a él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, dijo Jesús: yo seré el constructor y el edificador de la casa, de tu vida cristiana. Tan es así que después Jesús termina diciendo: y las puertas del Hades, o de la muerte, no prevalecerán contra ella, contra tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que hemos nacido de nuevo y los que tenemos la esperanza de, al terminar los días de nuestra vida en este planeta, moraremos con Él por toda la eternidad. ¿No le da gusto eso? Y es importante que tengamos un conocimiento muy claro de lo que dice la Biblia acerca de ¿quiénes somos? Por eso es importante que escudriñemos en este tema. Quizá habrá cosas que usted ya sabe, pero que es necesario que las refresquemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es muy importante, especialmente para todos los que se han ido integrando a este ministerio, que ustedes sepan en qué creemos, quiénes somos, en qué creemos. Y como dije hace un momento, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Vuelvo a repetir,
es importante que todos estemos en unidad, sabiendo en qué creemos, como la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo. Pero antes déjeme decirle que cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ahí en Mateo capítulo 24, no tiene que buscarlo, solamente se lo voy a mencionar rápidamente. Cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron al Señor, Señor, dinos qué señales habrá de tu segunda venida, Jesús les respondió con un llamado. Y ese llamado, cuando lo meditamos y pensamos en él, es un llamado que consiste de solamente 5 palabras. Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe. Y así como fue ese llamado importante para los discípulos en aquel tiempo, es un llamado muy importante para nosotros en el día de hoy. Miren que nadie les engañe. Por eso es importante conocer la identidad de la iglesia. Otra versión de este llamado que hace Jesús dice, tengan cuidado y no permitan que nadie los engañe. Más adelante en estos mismos versículos de Mateo 24 Jesús añade, la razón por la que les está haciendo ese llamado, miren que nadie les engañe, pongan atención. Y luego les da la razón, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Más adelante en el versículo 10 dice, porque muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos saben que la maldad se ha multiplicado impresionantemente alrededor del mundo? De una forma que jamás nadie habíamos imaginado. Pero escuche esto, la Biblia dice también que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y es la gracia de Dios precisamente. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero luego añade Jesús diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y termina Jesús esta porción diciendo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos esperan a Jesús? Aunque por ahí algunos han dicho que hace unos días escuché una noticia que alguien estaba asegurando por ahí que en junio, julio de este año el mundo se acabará. No sé cuántos escucharon por ahí la noticia. O por otro lado, según el calendario maya, afirman ellos que el fin del mundo será en el 2012. Lo cierto, hermanos, es que todo esto no debe de atemorizar a la iglesia de Jesucristo que conoce verdaderamente su identidad. Todo esto es que la iglesia de Jesucristo debemos conocer nuestra identidad, y conociendo nuestra identidad como la iglesia de Cristo, nos debe de llevar a permanecer con nuestros ojos abiertos y puestos en el galardón, y puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Déjeme leerle una porción de una profecía que recibí el día de ayer, de uno de los profetas probados, de los cuales hoy día quedan muy pocos. Pero este profeta es un hombre que nosotros conocemos, y el título de esta profecía, que tiene que ver con esto que estoy precisamente compartiendo, el título de esta profecía, él le puso, o el llamado mejor dicho, él le puso así: es tiempo de abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hay muchos que el día de hoy están dormidos. Hay una somnolencia espiritual en la que muchos han caído. Hay un letargo espiritual en el que muchos han caído. Pero es necesario
que la palabra de Dios nos sacuda, y al sacudirnos la palabra de Dios nos haga despertar y mantener nuestros ojos abiertos. Mire lo que dice la palabra profética. Dice el Señor: ¿acaso no ven el pisotear de mi nombre y mi palabra? ¿No se han dado cuenta que quieren acabar con tu fe en mí? Dice el Señor. ¿No te has dado cuenta que mi sangre muchos el día de hoy la tienen por inmunda? Mi iglesia, la que dice que me ama, se ha prostituido. Anda con amores que le han encantado. Se siente conquistada por atracciones que le son agradables a sus ojos. Ya no tienen puesta su vista en el galardón. Ahora han puesto su vista en los tesoros de Egipto, que simboliza el mundo. Cuando yo les he dicho: busquen las cosas de arriba, donde estoy sentado a la diestra del Padre, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero esto se les ha olvidado. Este mundo y sus riquezas los tienen impactados, como si este mundo tuviera eternidad, dice el Señor. Yo estoy amonestando una y otra vez, pero muchos dicen: no oiremos. Cerraremos nuestros oídos porque nuestra seguridad está en las riquezas. Yo ya no soy su tesoro, dice el Señor. Se han vendido al mejor postor. Dejen lo corruptible y vístanse de la incorrupción. Yo les he dicho que sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida, dice el Señor. Pero muchos han despreciado mi corona, se volvieron infieles, se han prostituido, se han corrompido. Ya no oyen mi voz, sino que ahora oyen al asalariado, al que no es pastor. Oyen a los salteadores, a los que no entran por la puerta de las ovejas. Dice el Señor: el peligro está latente, la angustia se acerca, la tierra será removida, la angustia viene, el dolor se incrementará. ¿Y a dónde correrá mi iglesia?, dice el Señor. Correrán desapercibidos sin saber a dónde ir. Es porque les han quitado la fe, para que no vayan en pos de mí. Hoy mi gente, dice el Señor, dice conocerme, se impacta por los grandes hombres de este mundo, se impactan por las riquezas, se impactan por los talentos de los mortales. Yo ya no impacto sus corazones, dice el Señor. ¿Dónde están mis justos? Aquellos que hacían inclinar mi oído a sus oraciones, ¿dónde están?, dice el Señor. Hoy veo lo mismo. Cuando Moisés subió al monte a recibir mis mandamientos, oigo alaridos, gritos de fiesta. Hoy no veo a mi iglesia como mi santuario, no la veo como mi templo. Yo ya no habito en muchas casas, dice el Señor, que se dicen ser mi iglesia, sino que las veo tan solo como un campamento, porque así la han vuelto. Mi iglesia se ha vuelto un campamento, dice el Señor. Ahí en ese lugar hacen sus fiestas, sus danzas, con su propia música, y en medio de ellos levantan sus ídolos, levantan sus becerros de oro que ellos mismos han hecho, dice el Señor. Veo cómo rompen mis mandamientos, veo cómo desechan mi voz, siguen diciendo: no queremos oír la voz de Dios, y quieren que les hagan cosquillas a sus oídos. Mi palabra escuchan de forma pesada. Pueblo mío, dice el Señor, desecha la vanidad. Pide perdón por tus pecados, arrepiéntete para que yo no te alcance en la devastación que viene, dice el Señor. No rompas mis mandamientos, antes bien rompe con los becerros de oro, con los ídolos abominables que te has creado. Hazlos pedazos y redúcelos al polvo, y yo te recibiré, dice el Señor. Si no lo haces, de ese polvo de tus becerros te alimentarás. El dejarme a mí, este ha sido tu pecado. Necesitas volver a mí con lloro, con dolor y con arrepentimiento. Y hoy yo te digo, dice el Señor, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Cierra tus ojos por un momento solamente y dile al Señor en tus propias palabras: háblame en esta tarde, Señor. Quiero escuchar tu voz.
que resuene, Señor, en lo más profundo de mi ser interior. En el nombre de Jesús. Y perdona nuestros pecados, Señor. Y queremos en este tiempo, precisamente en estos tiempos, que sabemos son los últimos tiempos, mantenernos mirando que nadie nos engañe. Abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, Señor. Porque cuando tú vengas, Señor, y arrebates a tu iglesia, queremos irnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Amén. En esta serie que el día de hoy estaré iniciando, estaremos dando respuesta con base en la Biblia, desde luego, a algunas preguntas, sin que estrictamente el orden en el que las mencionaré sea el orden en el que le daremos respuesta. Y muchas de estas preguntas con las que yo voy a iniciar en estos momentos, algunas de ellas, muchas de estas preguntas, mejor dicho, algunas de ellas tienen su respuesta muy obvia. Ponga atención, por favor. Varias preguntas son las siguientes, desde luego hay muchas otras más, pero escuchemos con atención. La primera pregunta dice así: ¿por qué hay una tan marcada diferencia entre el fundador del cristianismo y la condición actual de la iglesia? Y hablando de su fundador, ¿fue Pedro el fundador de la iglesia? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido? ¿O vino para hacernos felices y prósperos materialmente hablando? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Los pastores, los ministros, los evangelistas, los profetas o Jesús? Y hablando de iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Muchos, por desconocer la identidad de la iglesia, ni siquiera saben lo que iglesia significa. Todas aquellas personas que por el simple hecho de decir soy cristiano, ¿serán parte del cuerpo de Cristo? Si alguien respondiera que sí, yo quisiera invitarle a que nos explicara cuál es su base bíblica para afirmar que sí. Pero si responde que no, entonces la siguiente pregunta es: ¿quiénes son los que forman parte de la iglesia? ¿Qué es la iglesia cristiana evangélica? ¿Será una secta por el hecho de no ser parte de la iglesia católica, apostólica y romana? Y hablando de sectas, ¿qué es una secta? ¿El cristianismo evangélico será una superstición o falsa creencia de un evangelio extraño, contrario a ese evangelio a lo que nuestros padres nos inculcaron cuando éramos niños? ¿Qué es entonces el evangelio de Jesucristo? Y la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las bases principales de la iglesia cristiana evangélica? ¿Las conoces? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en nuestros días? ¿Por qué o cómo debe de funcionar la iglesia? ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? ¿Bajo un gobierno democrático donde todos gobiernan? ¿O bajo un gobierno teocrático donde Dios es el que gobierna y establece un liderazgo en su iglesia? ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? Y hablando acerca de cómo debe de funcionar la iglesia, la siguiente pregunta sería: ¿la iglesia debe de funcionar como una empresa o negocio y por lo cual se deben establecer estrategias y métodos para que la iglesia crezca? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Cuál es su misión de la iglesia en este mundo? ¿Y qué tipo de evangelio debe de predicar la iglesia al mundo? ¿Será un tipo de evangelio donde se le llama a la gente diciéndole ven a Cristo,
tus problemas, tus necesidades o tus aflicciones terminarán, o el evangelio que se debe de predicar es la predicación de la cruz. Yo les dije, algunas respuestas ustedes las conocen y son muy obvias. Pero es importante que todos estemos enterados, precisamente con base en la Biblia, cuál es la identidad de Cristo. O mejor dicho, cuál es la identidad de la iglesia de Cristo, corrijo. Y además, cuáles son sus doctrinas básicas, cómo funcionan los creyentes dentro de la iglesia. Con el mismo propósito que Pablo tenía cuando escribió ahí en Efesios, le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, es el mismo propósito con el que usted y yo debemos estar en la iglesia. ¿Cómo funcionan los creyentes dentro de la iglesia? ¿O por qué necesitamos conocer nuestra identidad como la iglesia de Cristo? Pablo nos ofrece una respuesta ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Si usted se da cuenta, personas que no conocen su identidad como la iglesia de Cristo, andan fluctuando entre un pensamiento y otro, andan entre una iglesia y otra tratando de buscar la iglesia perfecta. Y hablando de una iglesia perfecta, yo pregunto, ¿habrá una iglesia perfecta en nuestros días? Entonces dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Y aquí la palabra estratagema se traduce, o la figura que da el griego, es la de un jugador de dados que maneja su tiro de forma fraudulenta, de modo que le salgan los números que quiere que le salgan. Entonces podemos leer así, dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que actúan o se manejan fraudulentamente, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos nuestra identidad como la iglesia de Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Es decir, que dejemos de ser niños y maduremos. Yo no sé si usted conoce por ahí algún hermano en la iglesia que tiene 10 o 15 o 20 años dentro de la iglesia y se sigue comportando como niño. Es una pena y además es una pérdida de tiempo. No ha madurado, no ha crecido, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recordemos, hermanos, que el diablo no tiene la capacidad para crear. Dios es el único capaz de crear de la nada algo, porque Él es Dios y Él es soberano. Pero el diablo, todos lo sabemos y la Biblia así lo maneja, el diablo es el imitador. El diablo, dice la Biblia, que es padre de mentiras. El diablo es fraudulento, y no solamente fraudulento, él tuerce la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, donde habla la escritura acerca de la desobediencia del hombre, dice que la serpiente, que era más astuta que los otros animales, le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto porque morirás. No es cierto, no morirás. Ahí Satanás mismo, la serpiente, está desvirtuando la misma palabra de Dios, está torciendo la palabra de Dios, razón por la cual muchos el día de hoy están muriendo debido a lo que yo llamo una severa desnutrición espiritual. Muchos el día de hoy dentro de las iglesias están muriendo porque no hay el alimento sólido y nutritivo que puede traerles vigor a su vida espiritual. Otros que aún están ahí vivos dentro de la iglesia, pero están con la misma enfermedad, desnutrición espiritual,
No están muriendo, pero están ahí viviendo un cristianismo ligero, un cristianismo carnal, religioso y sin ningún compromiso. Pero al final de cuentas están desnutridos espiritualmente también. Quiero que veamos en Nehemías capítulo 8 la devoción de los judíos del tiempo del sacerdote y maestro Esdras. Y espero que el ejemplo de estos judíos pueda sacudirnos en esta hora, pueda llamar nuestra atención a buscar con todo fervor y con toda pasión su palabra, alimentarnos con el único alimento que traerá vigor espiritual a nuestra vida. Ojalá algunos de los que están aquí pudieran parecerse a estos judíos del tiempo del sacerdote Esdras. Nehemías capítulo 8. Voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Sígame usted ahí con su vista. Mire cómo dice Nehemías capítulo 8, versículo 3. Dice: desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron estos judíos escuchando y siendo expuestos a la palabra de Dios? Dicen los que estudian que aproximadamente pasaron ahí 6 horas. Desde el amanecer hasta el mediodía. Pueden ser 6 horas u 8 horas. Algunos dentro de las iglesias, es más, hay pastores dentro de la iglesia en general que el día de hoy dicen: yo nada más voy a predicar media hora para no cansar a los hermanos. Ellos pasaron 6 horas escuchando el libro de la ley. Dice: todos los hombres y mujeres que escuchaban, ¿cómo estaban? Mire cómo estaban: prestando mucha atención a la lectura del libro. Versículo 4. El maestro Esdras se ubicó en una torre de madera hecha especialmente para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su lado izquierdo estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Esdras abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre, y cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. A mí me llamó mucho la atención esta expresión. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Dicen los que comentan esta porción de la Escritura que ellos fueron motivados a ponerse de pie por respeto no solamente a la palabra de Dios, sino por respeto a que ellos, al momento en que estaban escuchando la palabra de Dios, ellos estaban ahí escuchando la palabra de Dios como si estuviera en presencia el Dios mismo frente a ellos. Por eso se ponían de pie. Para ellos era tan importante lo que se les estaba leyendo, porque ellos escuchaban la voz de Dios como si Dios mismo les estuviera hablando. Y dice ahí: y así permanecieron de pie todas las horas de su exposición. Vuelvo a repetir, aproximadamente como 6 horas. Usted el día de hoy está aquí sentado, pero todos permanecieron de pie. Yo le pregunto, ¿usted permanecería por esta hora que yo estoy aquí predicando? ¿Usted permanecería de pie escuchándome? ¿Quién sabe? Versículo 6. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todos con las manos levantadas respondieron: así sea, así sea. Todos se postraron rostro a tierra y alabaron al Señor. Y los levitas, y menciona ahí una serie de nombres, enseñaron la ley al pueblo, que permanecía de pie junto a ellos. Yo creo que sería bueno que permanecieran de pie para que algunos de los que se duermen no se durmieran. Pero está bien, los vamos a dejar así sentados. Pero ponga atención. Versículo 8. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios, los levitas, y explicaron
parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. Para que todos pudieran entender. Estos judíos sí que estaban muy bien nutridos espiritualmente. Muy bien nutridos que estaban espiritualmente. Y hablando de desnutrición, permítame contarle una anécdota de la vida real. Cierre su Biblia y póngame atención en esta anécdota que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Se cuenta de una mujer llamada Hetty Green, quien fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ella murió en el año de 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones, una gran fortuna para aquella época como para el día de hoy, ¿sí o no? Esta mujer fue tan miserable y tan tacaña que prefería comer los alimentos enlatados que le regalaban en los bancos de comida. Los comía totalmente fríos para ahorrar el gasto de combustible. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera atención gratuita que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance tan severo de la infección. Finalmente, cuando esta mujer murió, la autopsia reveló que ella misma apresuró su propia muerte a causa de una severa desnutrición incurable. En el epitafio puesto en su tumba decía, ya ve que el día de hoy les ponen ahí en algunos mensajes que le llaman epitafio. Ahí decía, aquí yace la mujer más miserable y tacaña de los Estados Unidos. Moraleja o enseñanza de la lección. Sin lugar a dudas que el día de hoy hay creyentes que se encuentran en un grave peligro de padecer lo mismo, la misma enfermedad que esta mujer, una severa desnutrición, pero esta es espiritual y es incurable. Espero que no sea alguno de los que están aquí. Debido a que no están aprovechando al máximo todo el alimento y los recursos espirituales que están hoy a nuestro alcance. Y todos esos recursos que el día de hoy están a nuestro alcance están plasmados aquí en la palabra de Dios, porque muchos de ellos se han conformado con alimento que realmente no está nutriendo espiritualmente su vida cristiana. Se están conformando con lo que les hablen, siempre y cuando se escuche bonito. Lamentablemente esto ha creado que el día de hoy muchos miden la bendición de Dios por lo que tienen o lo que reciben materialmente, más que por lo que reciben espiritualmente. Algunos pueden decir el día de hoy, tengo mi casa, tengo mi auto, mis 2 autos, tengo esto, tengo aquello, tengo una cuenta en el banco, y ellos dicen, estoy bendecido, pero vuelvo a repetir, su bendición la reducen a decir, tengo esto, tengo aquello, materialmente hablando, aunque espiritualmente estén desnutridos. Miremos el concepto que Pablo enseñaba acerca de la bendición de Dios, a la cual él llamó las bendiciones espirituales en Cristo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, por favor. Conociendo nuestra identidad. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene ahí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material. Porque algunos alaban al Señor y dicen, wow, el Señor me ha bendecido. Y insisto, su bendición la reducen a lo material. Pero Pablo decía, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, escuche la primera bendición,
nos escogió. El día de hoy se dice que la población mundial está llegando ya a casi 7,000 millones de habitantes en este mundo. Casi 7,000 millones de habitantes. La bendición de Dios es que entre toda esa gran multitud de casi 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, escucha esto, Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti y a mí. Dice, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, escucha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios está buscando que su iglesia esté bien entendida, que no podemos estar en su presencia si hay amargura, resentimiento en nuestro corazón. Él está buscando que su iglesia, la que le adora, a la cual Él escogió, está buscando que vivamos en santidad. Para que estemos ahí sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, escucha, para ser adoptados hijos suyos. Tú eres un hijo adoptado nada más y nada menos que el del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Tú y yo somos hijos adoptados de Él. Él nos compró con la sangre de Cristo. ¿No le da gusto eso? Denle un aplauso fuerte para Él. Gracias, Señor. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No lo decidiste tú, no lo decidió tu papá, no lo decidió tu mamá, no lo decidí yo, no lo decidió nadie. Fue Él el que decidió escogerte y adoptarte como uno de sus hijos según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es otra bendición, que Él nos aceptó aún a pesar de que en nuestra vida nadie podía dar nada por nosotros. Él nos aceptó en el amado, versículo 7, en quien tenemos redención. ¿Cuántos redimidos hay en este lugar? Tenemos redención en Cristo por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Pero el día de hoy mucha gente, en lugar de buscar las riquezas de Dios, están buscando las riquezas de este mundo. Pero escuchen esto, las riquezas de este mundo se van a acabar. La identidad de la iglesia. Iniciemos entonces este estudio definiendo dos palabras. Las dos palabras son identidad e iglesia. Y la pregunta es entonces, ¿qué es la identidad? Porque necesitamos entender cómo se define la palabra identidad. Identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos, cualidades y características que distinguen a una persona o a un grupo de personas de los demás. Tú eres especial, nadie se parece a ti, porque mantienes rasgos, cualidades y características que otros no mantienen, y eso te hace diferente, eso te distingue de los demás. Es decir, que los rasgos, cualidades y características en el día de hoy deben distinguir la vida de un cristiano de un mundano. Y la pregunta es si esos rasgos, cualidades y características realmente nos distinguen como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesucristo, o la gente que mira nuestra vida y que está a nuestro alrededor dice, no, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy, siendo mundano. Nuestros rasgos, cualidades y características nos deben de diferenciar como personas espirituales y no como personas carnales.
la gente que nos rodea realmente nos estará discerniendo y la gente estará viendo qué tan espirituales somos o qué tan carnales somos. Hay quienes dicen, yo no sé si usted ha escuchado estas expresiones, pero hay quienes dicen, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo mentiras, ya no echo malas palabras, pero haces otras cosas que tú sabes perfectamente que no le agradan a Dios y además están en contra de lo que dice la Biblia. Ya no fumarás, ya no tomarás, ya no dirás mentiras, pero haces otras cosas que están violando los mandamientos de Dios. Escuchen esta pregunta, hermanos. ¿Realmente alguien que ya no fuma, que ya no toma, que ya no dice malas palabras, que ya no dice mentiras u otras cosas, será verdaderamente un cristiano? Aunque muchos piensan que por el hecho de ya no fumar, ya no tomar, ya no hacer algunas cosas, yo soy cristiano. Algunos otros piensan que por el simple hecho de decir, Dios les bendiga. ¿Cuánta gente hay allá afuera, artistas principalmente, que le dicen a toda la gente, Dios bendiga a mi raza? Pero salen de sus escenarios y viven en adulterio, drogándose, pero dicen Dios le bendiga. ¿Recuerda cuando Jesús habló acerca del espíritu inmundo que vuelve? Historia que está narrada, no lo tiene que buscar, en Lucas 11, 24 al 26. Jesús habló diciendo que cuando el espíritu sale de la persona, anda buscando reposo. Y al no hallarlo, regresa a la casa de donde salió. ¿Y cómo la encuentra? La encuentra barrida, la encuentra adornada, pero escuche esto, finalmente la encuentra vacía. Y una vez que la encuentra bonita, arreglada, adornada y vacía, dice la Biblia, hablando Jesús, que va por otros 7 espíritus peores que él y moran en esa casa, haciendo que el postrer estado de esa persona sea peor que el primero. La pregunta es, ¿qué pasó con esa persona? Es decir, ese espacio de tiempo en que salió el espíritu, ¿sería porque nació de nuevo? Ese espacio de tiempo en el que salió el espíritu fue solamente un alivio temporal. En ninguna manera puede ser, en este caso que Jesús menciona, una experiencia de nuevo nacimiento. Escuchen esto, hermanos, así hay muchos dentro de las iglesias el día de hoy, que piensan que porque los espíritus salen o salieron y ya no fuman, ya no toman, ya no dicen malas palabras y moralmente, solamente desde el punto de vista moral, se comportan adecuadamente, suponen que por eso ya son cristianos. No conocen la identidad de la verdadera iglesia de Jesucristo. Es mucho más que eso. El conocer nuestra identidad como la iglesia de Cristo nos permite resolver 3 preguntas que he mencionado al inicio del mensaje. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Usted sabe quién es en Cristo? ¿Quién me puede decir? A ver si sabe. ¿Alguno levante la mano de este lado, por aquí, al frente, por acá? ¿Alguien me puede decir quién es en Cristo? Ahí. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahí está la clave. ¿Sí? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Y esto es solamente por mencionar una escritura que habla acerca de quiénes somos en Cristo. Pero algunos no saben porque no conocen su identidad, no saben quiénes somos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Entendámoslo de una buena vez. Él nos ha hecho nuevas criaturas gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Las cosas viejas, déjalas en el pasado. Ya pasaron, dice el Señor.
He aquí, yo las quiero hacer nuevas cada día en tu vida. Pero alguien que no conoce su identidad, alguien que no sabe quién es en Cristo, sigue viviendo víctima del pasado o bajo los yugos del pasado. Inclusive algunos se atreven a decir: es que soy la persona más pecadora que jamás alguien pudiera imaginar. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar todos mis pecados? Pues sí es posible. Tan es posible que el día de hoy tú y yo estamos aquí. Él puede perdonar cualquier pecado y cualquier maldad. Segunda pregunta. La primera entonces fue: ¿quiénes somos en Cristo? Usted puede buscar más escrituras en la Biblia que puedan reforzar esta gran verdad, para que entonces en ese sentido usted pueda conocer su identidad como la iglesia de Cristo. Segunda pregunta: ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Ya sabes de dónde venimos? ¿Sí? Venimos, según 1 Pedro 1:18, de vivir una vida vana, hueca, vacía. Pero de ahí, escucha, dice la Biblia que de ahí, de esa vida vana y hueca y vacía e inútil, de ahí fuimos rescatados. ¿Cuántos fueron rescatados de la vana manera de vivir en la que vivíamos? De ahí fuimos rescatados, de allá venimos. Pero le damos gracias a Dios cada que recordamos: Señor, gracias porque me rescataste de la vana manera de vivir en la que yo vivía. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿De dónde venimos? Y la siguiente pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Todo aquel que desconoce su identidad como parte de la iglesia de Jesucristo no sabe a dónde va. Y los que no saben a dónde van viven aferrados a este mundo, pero la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, en este mundo estamos de paso solamente. Y si sabemos que estamos de paso en este mundo, ¿por qué hay quienes se aferran a este mundo y a las cosas de este mundo? Dice la Biblia, hablando a través de Jesús, en Juan 14, del 2 al 3, Jesús les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Escuche lo que dice Jesús: para que donde yo estoy, ustedes también estén allí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Si usted quiere estar ahí, quiero decirle que aquí usted tendrá que sacar su boleto: viviendo en santidad. Yo he visto alrededor de los años que tengo ministrando cómo hay personas en una crisis de identidad. Y como están en una crisis de identidad, hay un desorden de identidad. No saben quiénes son, no saben de dónde vienen, tampoco saben a dónde van. O en otras palabras, lo mismo les da estar aquí que allá. Ni son fríos ni son calientes, ni son cristianos ni son mundanos. Lo mismo les da estar aquí que allá. Asimismo, también conocer nuestra identidad como la iglesia de Cristo nos permite entonces enfocarnos en nuestro destino eterno y no en las cosas de este mundo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y la labor del enemigo es desviar nuestra mirada de los ojos de Jesús. Ese es el trabajo del enemigo: desviarnos de nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en la palabra, para entonces poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Entonces, los rasgos y cualidades y características de Jesús en nosotros nos deben de distinguir como la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo era Jesús? ¿Quién me puede mencionar algunos rasgos, cualidades o características de Jesús? Jesús era compasivo, manso y humilde. Jesús era un hombre que guardaba resentimiento y amargura en contra de los que lo traicionaron. No. Si usted estudia un poquito el ministerio de Jesús, usted se dará cuenta que aunque él sabía que Judas lo iba a traicionar, hasta el último momento Judas estuvo en la mesa
hasta el último momento Jesús lo amó. Así como Jesús nos ama hasta el último momento y nos amará hasta el último momento. Romanos capítulo 8, versículo 29. Abra su Biblia ahí, Romanos capítulo 8 y versículo 29. Estamos entonces conociendo nuestra identidad como la iglesia de Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, determinó de antemano. ¿Quién? El soberano. Así lo determinó con anticipación, para que fuesen hechos, escuche esto, conformes. Para que fuesen hechos conformes a la imagen. Y aquí la palabra conformes habla para que seamos hechos o formados de forma similar o semejante a la imagen, es decir, al molde, al perfil, a la semblanza o al parecido de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Y la pregunta sería para nosotros hoy, ¿qué tanto nos parecemos al molde, al perfil, a la semejanza del Hijo de Dios? Voltea a ver a la persona que tienes ahí a tu lado y dile, ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a Jesús? Díselo aunque sea por fe. Aquí podemos todos parecernos mucho a Jesús. Pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal afuera? ¿Qué tal dentro de casa? ¿Qué tal en tu trabajo? ¿Te pareces a Jesús? Pregunta entonces, tratando de resolver algunas de las preguntas que mencioné al principio. ¿Qué es la iglesia? ¿Será este edificio? Porque cuando alguien nos pregunta, hey, ¿a dónde vas? Algunos respondemos, voy a la iglesia. Y la pregunta entonces es, ¿esto es la iglesia? La palabra iglesia se traduce eclesia con K de kilo. Y es una palabra compuesta que ya traducida es los llamados. ¿Los llamados de dónde? Los llamados del mundo según el puro afecto de su voluntad. Los llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y es a esos llamados a los que Jesús estaba refiriendo cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, yo seré el constructor, el edificador de la vida de mis llamados, y las puertas de la muerte del Hades no prevalecerán contra ella, contra mis llamados, contra los que yo rescaté, contra los que yo guardé, contra los que yo cuido. La muerte no prevalecerá contra mi iglesia. Entonces, haciendo una paráfrasis, definamos lo que significa la identidad de la iglesia. Ya vimos que es identidad, ya vimos que es iglesia, los llamados. Podemos entonces de estas dos palabras hacer la siguiente paráfrasis. La identidad de la iglesia entonces significa que los rasgos, cualidades y características que manifestemos en nuestro diario vivir deben de ser de acuerdo a la imagen, al perfil, al modelo, a la semblanza del Hijo de Dios, y así eso nos distinga como verdaderos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y Él edificará cada día nuestra vida, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra nosotros, porque nos mantendremos llenos del vigor espiritual de Dios. ¿Lo entendió? Ahora, la siguiente pregunta es, de las que hice al principio, ¿quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? ¿Serán todos aquellos que por el simple hecho de estar en una congregación local o decir soy cristiano, serán parte de la iglesia de Cristo? No, la respuesta es obvia. Entonces, ¿quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién? A ver ahí.
los redimidos, los que han nacido de nuevo y día con día están manifestando frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los que forman parte de la iglesia. Son personas que han sido genuinamente arrepentidos de sus pecados, se han arrepentido de todos sus pecados, las cuales han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y han tenido precisamente la mejor experiencia que jamás alguien haya tenido, la experiencia del nuevo nacimiento. Esos son los que forman parte de la iglesia de Cristo el día de hoy. No solamente aquellos que dicen, soy cristiano. Más adelante estaremos analizando con mucho detalle las características que distinguen a una persona nacida de nuevo, a ver si realmente todos aquellos que están aquí realmente son nacidos de nuevo. Y si no, habrá una muy buena oportunidad para que tú puedas tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Pero el apóstol Juan escribió acerca de Jesús lo siguiente, afirmando quiénes son los que forman parte de la iglesia de Cristo. Abra su Biblia en Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? Mire lo que dijo Juan el apóstol hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad o derecho de ser hechos o llamados ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, entonces, todo aquel que es nacido de nuevo son aquellos que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Concluyamos pues esta plática del día de hoy, esta primera enseñanza. Ya hemos definido de forma parcial lo que significa la identidad de la iglesia. Esto nos ha permitido resolver varias preguntas. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Ya lo sabes? Tú no puedes decir, saliendo de este lugar, a mí nunca me dijeron quién era en Cristo. Ahora ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, de dónde fuimos rescatados, hacia dónde vamos cuando termine la existencia de nuestra vida en este mundo. Si el día de hoy tú murieras, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Además, ahora sabemos que la iglesia no es este edificio. La iglesia la formamos parte todos nosotros, los que hemos sido llamados, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, recibimos el perdón de Él a través del lavamiento de la sangre de Jesucristo, a través de la palabra, y estos son los únicos que forman parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. La próxima semana estaremos analizando cuáles son las doctrinas bíblicas en las que debe de caminar la iglesia de Jesucristo. ¿Usted sabe bajo qué doctrinas y bajo qué reglas debe de caminar la iglesia de Jesucristo? Mencionaremos algunas de ellas. Quiero invitarle a que se ponga de pie y podamos juntos hablar con el Señor y decirle: Señor, ahora puedo saber algo de lo que tiene que ver con mi identidad, formando parte de tu iglesia. Si tú no sabías alguno de estos principios que son muy básicos, que necesitamos conocerlos todos, el día de hoy tú ya los conoces, ya lo sabes. Para que al salir de estas 4 paredes, tú sepas que fuiste llamado,
que fuiste rescatado y que tenemos un compromiso allá afuera de ser diferentes. ¿Sí? Tenemos el compromiso de que las cualidades, los rasgos y características de Jesús se vean en nuestra vida. No que la gente diga, no, tú eres igual que todos. ¿Cuánta gente hay que llega a las congregaciones o se va de las congregaciones diciendo, no, ahí todos son una bola de hipócritas? Ahí todos son iguales. Si los conocieras, si supieras lo que tienes ahí. Ahora déjeme decirle que muchos de ellos tienen razón, lamentablemente. ¿Sí? Quiero invitarle a que en estos momentos usted y yo podamos hacer una reflexión de nuestra vida misma. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Y que podamos el día de hoy corregir lo deficiente en nosotros. Y si hay áreas en nuestra vida que tú sabes perfectamente que no le agradan al Señor, esta es la oportunidad para que tú puedas decirle al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados. Y escucha esto, estoy seguro que Dios te va a perdonar. ¿Está usted seguro? Porque es necesario, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo, los últimos tiempos, que marquemos una diferencia en medio de tantas tinieblas que hay a nuestro alrededor. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos esta tarde. Probablemente tú estás aquí y desconocías algo de lo que hemos hablado. Dile al Señor, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, de que nuestra vida, Señor, te exalte, que nuestra vida siempre te brinde genuina alabanza y genuina adoración, y que a través de nuestra vida, Señor, podamos proclamarte a ti como el Dios de toda gloria, como el Dios de toda majestad. Porque, Señor, sabemos que tú honrarás a todo aquel que vive guardándose de todo mal. Oh Dios, aquí está nuestra vida, perdónanos. Habla con Él y dile, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por hablarnos al corazón, Señor. No queremos ser esa iglesia, Señor, desnutrida espiritualmente. Queremos vivir en el vigor espiritual que tu palabra nos da, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y le dices, aquí está mi vida, Señor? Nos rendimos completamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día, Señor. Que nuestra vida te exalte siempre, Señor.